Buenos días. Quien está hoy del otro lado de la pantalla es María Solheim. Vamos a arrancar con el teórico de hoy, en el que nos vamos a enfocar en la caracterización de las cepas a partir de datos obtenidos por la secuenciación del genoma completo, o WGS por las siglas en inglés. Ya deben estar cansados de ver este esquema, pero les lamento informar que lo van a seguir viendo un par de veces más. En lo que va del curso, ya hablamos y discutimos sobre la obtención de las reads y su control de calidad. Hablamos también de qué hacer con esas reads para poder armar el rompecabezas, que sería el genoma bacteriano, mediante el ensamble de novo. Y también hicimos el control de calidad de los ensambles obtenidos. Y por último, le asignamos una función biológica a las secuencias mediante la anotación. Ahora vamos a aprovechar toda la información que nos aporta el genoma bacteriano para poder caracterizar las cepas que estemos secuenciando. La tipificación, es decir, ir por debajo del rango taxonómico básico, que sería la especie, es fundamental si queremos estudiar, por ejemplo, un posible brote donde querríamos conocer e identificar la fuente de infección y detectar la diseminación del patógeno responsable. Previo a la aparición de las tecnologías de nueva generación que permiten la secuenciación del genoma completo, para hacer esto, los laboratorios únicamente contaban con técnicas fenotípicas, como por ejemplo un antibiograma o pruebas bioquímicas, y también con técnicas genotípicas, como por ejemplo el Kuhl-Field, considerado gold standard para la tipificación de microorganismos por mucho tiempo, y otras técnicas moleculares que utilizan la amplificación de ADN por PCR, como el MLST, que ya charlaremos un poquito más adelante. Entonces, en base al análisis de estos resultados, el laboratorio reporta la existencia o no de un brote y las características del patógeno responsable. Si bien la mayoría de las técnicas de tipificación que podemos observar en esta diapositiva, tanto feno como genotípicas, están disponibles en la mayoría de los laboratorios y al día de hoy las seguimos utilizando, la resolución de estas técnicas es baja y muchas veces la información que nos aportan no es suficiente para diferenciar de manera acabada microorganismos que están estrechamente relacionados. Además, muchos de estos métodos poseen protocolos laboriosos de varios días de trabajo. La implementación de la secuenciación del genoma completo vino acompañada de nuevas oportunidades para el estudio de brotes y la caracterización de cepas. A partir de un solo ensayo, que implica la obtención de un cultivo puro del patógeno, la extracción de ADN y su posterior secuenciación, en este ejemplo con la plataforma Illumina, podemos obtener toda la información posible presente en el genoma bacteriano. Esta información es de suma relevancia para hacer la vigilancia e investigación de brotes, detección de fuentes de contaminación, como también la predicción de distintos fenotipos mediante la búsqueda de genes de resistencia y virulencia, entre otros. Entonces, con un solo ensayo podemos obtener, en la mayoría de los casos, la misma información que con las técnicas de tipificación tradicionales y, digo mayoría, porque con WGS no obtenemos información acerca de la expresión de los genes. Es una técnica rápida si pensamos toda la información que obtenemos a partir de ella y, como les decía anteriormente, tiene mayor poder de resolución que las técnicas tradicionales, ya que además de brindar la información que nos brindan estas técnicas, podemos llegar a un nivel de detalle mucho mayor, como por ejemplo al nivel de polimorfismo de un único nucleótido, ¿sí? O SNPs, inserciones, deleciones y rearreglos en el genoma. No obstante, nada es perfecto y lamentablemente WGS sigue siendo una técnica poco accesible para muchos laboratorios y se necesita de entrenamiento bioinformático para la comprensión y el análisis de los resultados. De manera resumida, las principales aplicaciones de WGS implican, por un lado, la mejora de nuestra capacidad para caracterizar y diferenciar poblaciones bacterianas clínicamente relevantes, por otro, la investigación de brotes y comprender y predecir tendencias epidemiológicas, y también son muy útiles para crear nuevas herramientas analíticas o mejorar las pruebas moleculares existentes. Vamos a adentrarnos un poco más en lo que nos compete en el día de hoy, que sería la caracterización de microorganismos a partir de resultados de WGS. Para ello vamos a necesitar distintos softwares,
No son precisamente aquellos con los que estamos súper familiarizados, como los que aparecen acá arriba, sino otros más especializados que se han desarrollado para el análisis de los resultados que obtenemos del secuenciador. Podemos encontrar algunos comerciales como Bionumerics o Sexsphere que tienen buen soporte en caso de que surja algún error o problema, pero tienen funciones limitadas y son pagos. Por otro lado, existe un gran número y variedad de softwares de libre acceso que podemos usarlos tanto de manera online, por ejemplo a través de la página del Center for Genomic Epidemiology o CGE, que lo vamos a nombrar varias veces a lo largo de esta clase, o bajándolos y usándolos a través de la línea de comando, por ejemplo desde GitHub. En estos casos es muy importante tener entrenamiento bioinformático para la instalación de estos softwares como para resolver cualquier error que pueda surgir tanto en la instalación como en la ejecución de los programas y, por supuesto, para interpretar sus resultados. Los distintos programas de bioinformática pueden utilizar como input tanto RIDS como Contix. Por lo general, los softwares disponibles no incluyen el control de calidad de las secuencias input, por lo que es responsabilidad de nosotros como usuarios garantizar la calidad de las secuencias para obtener resultados confiables. Entonces, la mayoría de los softwares funcionan de la misma manera para realizar la detección in silico de genes particulares. ¿Cómo? Bueno, mediante el uso de un algoritmo de búsqueda a partir de RIDS o de Contix, en general se utiliza mucho BLAST, ¿sí? Se busca la presencia de un conjunto predeterminado de genes contenidos en bases de datos. Luego, en base a los límites de detección configurados para cada software, que en general son el porcentaje de cobertura y el porcentaje de identidad con respecto a los genes presentes en la base de datos, el software va a producir un reporte final con los genes encontrados. Algo que podrá sonar un poco obvio, pero es fundamental que lo digamos en este punto, es que una secuencia que no está en la base de datos que se utilice, no se encontrará en la secuencia que estamos analizando. Y ahora yo les pregunto, ¿esto quiere decir que realmente esta secuencia no está en la nuestra? La respuesta es no. Como los programas buscan en base al contenido de una base de datos en particular, podemos tener en nuestra secuencia un gen que no aparecerá en el reporte final porque el algoritmo de búsqueda ni siquiera lo buscó. Algo similar puede suceder si, por ejemplo, en el genoma que estamos analizando tenemos un gen más corto o que presenta alguna diferencia a nivel nucleotídico con el presente en la base de datos. Puede ser que el software de búsqueda lo informe o no en el reporte, dependiendo los límites de detección que se hayan establecido. Por último, me parece importante mencionar que para una correcta correlación entre el feno y el genotipo, es fundamental el desarrollo de versiones nuevas y actualizadas de herramientas bioinformáticas y de la existencia de bases de datos actualizadas y bien curadas. A partir de los resultados de la secuenciación del genoma completo, podemos identificar al microorganismo en cuestión, es decir, podemos llegar al nivel de especie. A la derecha podemos encontrar listadas algunas herramientas que se utilizan para esto, utilizando distintos análisis. Algunas se basan en el análisis del gen que codifica para el ARN ribosomal 16S, como Reads2Type y Species Finder. Otros en el análisis de proteínas ribosomales, como el MLST ribosomal, y otros en el análisis de k-mers frente a distintas bases de datos como K-mer Finder y Kraken. Como mencionamos en la diapositiva anterior, algunos softwares toman como input reads y otros toman como input contigs. Vamos a mirar un poco más en detalle algunas de las herramientas que mencionamos en la diapositiva anterior. Empezando con Kraken, que ya la utilizamos en la práctica 1 como parte del control de calidad de las reads. En este punto vamos a estar chequeando no solamente la presencia de contaminantes, sino que vamos a estar identificando al microorganismo a partir del cual hicimos la secuenciación del genoma completo. Kraken permite la clasificación de reads de manera rápida a través de un algoritmo que los asocia a taxones más antiguos, usando un alineamiento exacto de k-mers. Uno de los principales usos, además de los que ya mencionamos, es la clasificación de reads obtenidas por metagenómica. Kraken 2
podríamos decir que es una versión mejorada de Kraken que realiza el análisis con algunas modificaciones en su algoritmo y con un menor consumo de memoria y mayor rapidez. Podemos encontrar esta herramienta en Galaxy y también está disponible para descargarla y usarla a través de la línea de comando. Como vimos en la práctica 1, el reporte de Kraken nos muestra los distintos porcentajes de reads para cada taxón. Species Finder se basa en el análisis del gen que codifica para el ARN ribosomal 16S. Podemos seleccionar como input tanto contigs como reads y se encuentra en CGE, una plataforma online que, como ya les mencionaba antes, contiene muchas herramientas para la identificación y tipificación de microorganismos a partir de WGS. A pesar de ser una técnica muy utilizada para estudiar relaciones taxonómicas y evolutivas, la secuenciación del ARN ribosomal 16S tiene una resolución limitada y ha demostrado dificultades en la diferenciación de algunas especies dentro de un mismo género. De manera similar al análisis por MLST, el método de MLST ribosomal predice especies bacterianas basándose en 53 genes que codifican para proteínas ribosomales. Estas proteínas están presentes de manera universal en todas las bacterias, pero con una variabilidad determinada que permite discriminar aislamientos estrechamente relacionados con un poder de resolución mayor que la secuenciación del gen que codifica para el ARN ribosomal 16S. El análisis se realiza a partir de contigs mediante BLAST como algoritmo de búsqueda contra una base de datos que contiene una alta diversidad de genes que codifican para proteínas ribosomales. Este método se utilizó, por ejemplo, para la reclasificación taxonómica de especies dentro del género de Neisseria. Ahora bien, si queremos ir por debajo del nivel de especie, ¿qué información podemos obtener a partir del genoma completo? Podemos analizar el MLST o buscar genes de virulencia o de resistencia que pueden estar asociados o no a distintos elementos genéticos móviles, que también podemos buscar o también podemos basarnos en la serotipificación para tipificar a nuestro microorganismo de interés. ¿Cómo hacemos para buscar determinados genes? La manera más simple sería a través de la anotación del genoma, pero como vimos en el teórico de anotación, la anotación no es infalible y va a depender mucho de la base de datos que se haya utilizado para anotar. Entonces, otra opción que tenemos es la utilización de softwares y bases de datos especializados para la búsqueda de genes determinados. Como ya vimos, el MLST es una técnica que se utiliza para la tipificación de muchísimas cepas y la mayoría de los esquemas de MLST implican la secuenciación de 7 genes conservados con la consecuente asignación de un alelo para cada gen y la posterior construcción de un perfil alélico que determinará el secuenciotipo o ST. No obstante, estamos comparando una porción muy pequeña de los genes conservados presentes en un genoma bacteriano, y muchas veces el MLST no es suficiente para aplicaciones que requieren un mayor poder de resolución. La secuenciación del genoma completo nos va a permitir obtener el mayor nivel de detalle que se pueda alcanzar, es decir, nos permite obtener como si fuese un código de barras molecular definitivo para estudiar relaciones taxonómicas y teniendo esto en cuenta, se desarrollaron otros enfoques de MLST que incluyen tanto el genoma core, que sería aquel presente en todos los genomas analizados, como podemos ver en la figura, ¿sí? Eso sería el CG MLST o Core Genome MLST. Y otros enfoques incluyen la totalidad del genoma, tanto el core como el accesorio, ¿sí? Que se denominan WG MLST o Whole Genome MLST. Podemos relacionar diferentes niveles taxonómicos con la resolución de cada técnica. El análisis de un solo locus, por ejemplo, suele ser suficiente para distinguir muchos grupos, como por ejemplo familia, género, en algunos casos especie. Pero muchas otras veces, para la determinación de la especie y la subespecie, requiere una resolución más alta, que se puede lograr aumentando el número de genes analizados. Como vimos anteriormente, existen distintos enfoques de MLST. Cada uno analiza un número de genes determinado y a mayor número de genes analizados, mayor será el poder de discriminación de la técnica como vemos en la figura. El nivel más alto de resolución es el WG-MLST, en el que todos los genes de un aislamiento dado se comparan con los genes equivalentes en otro aislamiento.
Para el análisis de los distintos enfoques de MLST contamos con tres bases de datos principales. Por un lado, PubMLST, que también contiene información acerca de la procedencia y datos fenotípicos para más de 100 especies y géneros microbianos diferentes. Por otro lado, tenemos Enterobase, con información de los géneros especificados en esta diapositiva. Y el Instituto Pasteur, que tiene bases de datos para 19 especies y géneros distintos. En estos servicios web, además de encontrar distintas bases de datos con distintos esquemas de MLST, podrán encontrar herramientas para realizar distintos análisis que interroguen estas bases de datos. Como ven, existen muchos softwares para el análisis de los distintos MLST que traté de resumirles en esta tabla. Estos softwares se pueden clasificar de acuerdo a los datos de entrada, ¿sí?, que requieran. Hay herramientas que usan READS, otras que usan Contix. Una ventaja de utilizar READS es que evitamos la necesidad de ensamblar el genoma completo, por lo que vamos a tardar menos tiempo en obtener el resultado. No obstante, el ensamble de nuevos se suele realizar de rutina, por lo que también existen softwares que los aceptan como input. Hay que tener cuidado que puede haber errores en los ensamblados que alteren los resultados de análisis posteriores. Cuando utilizamos estos softwares es muy importante saber con qué base de datos estamos trabajando, si debemos bajarla o el software de por sí ya las incluye. Por eso, como les venimos diciendo a lo largo del curso, les recomiendo leer siempre los manuales de cualquier software que usen. Muchos softwares de los que vemos en esta tabla se pueden utilizar con distintas bases de datos y van a ser de utilidad para la búsqueda de otros genes, como genes de resistencia o virulencia que veremos más adelante. Pathogen Watch es una herramienta online que les permite subir sus secuencias, tanto a READS como Contix, y realizar la predicción taxonómica, MLST y CG-MLST para determinadas especies y muchos análisis que veremos más adelante. En la práctica 6 del curso trabajaremos con esta herramienta y andaremos mucho más en todo lo que podemos hacer con ella. El análisis de los elementos genéticos móviles en el laboratorio puede resultar laborioso y requerir mucho tiempo. Y además, esta búsqueda está limitada por la disponibilidad de métodos adecuados para su detección. Los resultados de WGS proporcionan información más detallada del contenido y la diversidad de estos elementos. En esta diapositiva y en la anterior podemos encontrar distintos softwares y bases de datos muy útiles para el análisis de secuencias de inserción, de transposones, de integrones, elementos integrativos conjugativos, plásmidos, profagos e islas genómicas. Muchos de estos elementos genéticos móviles suelen estar asociados a genes de resistencia y virulencia, lo que los convierte en actores fundamentales en la adaptación bacteriana frente a distintas condiciones ambientales y también en la evolución de distintos microorganismos. Las técnicas de serotipificación ponen en evidencia la presencia de antígenos presentes en la superficie de bacterias. Por ejemplo, en el caso de Escherichia coli, estos antígenos son la región polisacarídica variable del LPS, antígeno O, los polisacáridos capsulares, antígeno K, o los antígenos flagelares, antígeno H. Una limitación de la detección de estos antígenos en el laboratorio es que se requiere de un stock completo de anticuerpos, los cuales normalmente no son accesibles para todos los laboratorios. Como comentamos, para todos los softwares en general, en el caso también de aquellos que se utilizan para la serotipificación, podemos dividirlos en aquellos que utilizan como input READS, Contix o ambos. Además, cada software utiliza distintas bases de datos para realizar la serotipificación y por ende serán específicos para determinados patógenos. Por ejemplo, Abricate es un programa que vamos a utilizar en Galaxy, que utiliza Contix para el screening de distintos genes contenidos en distintas bases de datos que vienen con el software. Una de ellas es la base de datos S o H, ¿sí?, que contiene una diversidad de alelos de los genes que codifican para los antígenos O y H para la serotipificación de Escherichia coli. Serotype Finder, que lo pueden encontrar en el CG, también se utiliza para la serotipificación de Escherichia coli. SexZero, SISTR, MOST, se utilizan para la serotipificación de Salmonella y 0BA
para la serotipificación de Streptococcus pneumoniae. Como todos sabemos, la resistencia a antibióticos es uno de los grandes problemas de salud pública a nivel mundial. La vigilancia de los microorganismos resistentes y de los mecanismos responsables de la resistencia a distintos antibióticos, como aquellos que conllevan a la diseminación de la misma, es indispensable para mejorar la prevención y el control de infecciones causadas por este tipo de patógenos. Existen distintos determinantes de resistencia, como la movilización de distintos elementos genéticos móviles, como plásmidos, o mutaciones puntuales en genes que codifican distintos blancos de los antibióticos o sus promotores. Todos estos mecanismos se pueden estudiar a partir de los resultados de WGS que han demostrado poder predecir la resistencia de muchos microorganismos a distintos antibióticos. La mayor ventaja de los resultados que obtenemos a partir de WGS es el poder de resolución que los mismos tienen y que va a ser sumamente útil para la detección de nuevos mecanismos de resistencia. Existen distintos softwares para la búsqueda de genes de resistencia que se pueden encontrar en plataformas como el CGE o Pathogen Watch, o que se pueden bajar de repositorios online como vimos anteriormente. Nuevamente tenemos aquellos que van a aceptar como input contigs y aquellos que van a aceptar reads. En base a esto, el algoritmo de búsqueda va a ser distinto para cada software. Las principales bases de datos disponibles para la búsqueda de genes de resistencia son RefFinder, CARD y Argonaut. No obstante, existen muchísimas otras bases de datos curadas y les recomiendo la lectura de este trabajo, que es un muy buen resumen de los softwares y las bases de datos disponibles para la búsqueda de genes de resistencia. Es muy importante que cuando utilicemos una base de datos tengamos en cuenta los siguientes puntos. Primero, el criterio de inclusión, ¿sí? Por ejemplo, CARD acepta secuencias que estén publicadas en revistas científicas únicamente, y esto es distinto a lo que hace RefFinder, que acepta secuencias que tengan un número de acceso en GenBank. También es muy importante saber qué tipo de información tenemos, si tenemos genes de resistencia, mutaciones puntuales, el tipo de formato de entrada, la posibilidad de descargar esa base de datos y la posibilidad y la frecuencia con la que se curan las bases de datos. Aquí les dejo un resumen de algunos softwares utilizados para la búsqueda de genes de resistencia. Algunos les sonarán familiares, como Abricate, Ariba o SRST2, que los utilizamos para el análisis por MLST. Pueden ver que básicamente estos programas varían en la base de datos que utilizan, el input, que puede ser contigs, reads o archivos de anotación como GFF, la información presente en los archivos de salida y la interfaz que utilizan. En el curso vamos a usar Abricate utilizando la base de datos de ResFinder para la búsqueda de genes de resistencia. Fíjense en esta tabla, que sería el output que ustedes van a obtener en Galaxy, podemos ver en qué config se encuentra cada gen, ¿sí? En qué posición de ese config y en qué hebra está el gen encontrado, el nombre del gen, el porcentaje de cobertura de la secuencia presente en la base de datos, el porcentaje de identidad, ¿sí? Respecto a la secuencia presente en la base de datos, la base de datos utilizada, el número de acceso de la secuencia de referencia, ¿sí? Para cada gen encontrado y el producto del gen. La caracterización de los genes de virulencia es de suma importancia para entender la patogénesis de un microorganismo y su interacción con su hospedador. La diversidad de factores de virulencia es muy amplia, ¿sí? Podemos buscar proteínas de superficie asociadas a la adhesión, exotoxinas, sideróforos, genes que codifican para la síntesis de cápsula o biofilm, entre otros. Las principales bases de datos para la búsqueda de estos genes son BFDB y Virulence Finder. Esta última posee genes de virulencia únicamente para Escherichia coli, Staphylococcus aureus y los géneros Listeria y Enterococcus. Podemos utilizar estas bases de datos con muchos de los programas que vimos anteriormente, como por ejemplo Abricate o Ariba,
en el curso vamos a utilizar Abricate. Entonces, disculpen el tamaño, pero lo que tenemos acá es el output, ¿sí?, de Abricate utilizando la base de datos BFDB. Como pueden ver, la forma en la que aparecen los resultados es igual a la que vimos cuando corrimos Abricate con ResFinder. La principal diferencia radica en la base de datos que estamos utilizando y por ende los genes que vamos a encontrar. Por último, contarles que existen diferentes bases de datos, seguramente conocidas por todos ustedes, donde pueden depositar las secuencias generadas a partir de WGS, que son miembros de la colaboración internacional denominada International Nucleotide Sequence Database Collaboration. Tenemos a NSBI como representante de Estados Unidos, al EBI de Europa, ¿sí?, y a la DDBJ de Japón. En las tres bases de datos podrán encontrar y cargar reads, ¿sí?, ensambles, anotaciones y además metadata asociada a las mismas. Las páginas de las distintas bases de datos suelen explicar los pasos y requisitos necesarios para subir una secuencia. A modo de cierre, me gustaría remarcar algunos puntos que estuvimos viendo a lo largo de la clase. Como principal corolario, me gustaría que se lleven algo que ya dijimos al principio de la clase, y es que para este tipo de análisis, cuando una secuencia no está presente en la base de datos, tampoco se va a encontrar en la secuencia que estamos analizando, ¿sí? Y esto no quiere decir que necesariamente no está presente en la secuencia que estamos analizando nosotros, sino que el programa de búsqueda, al no estar esta secuencia o este gen en la base de datos, no lo va a buscar directamente porque no está en la base de datos en la que él se apoya para hacer esta búsqueda. Entonces, puede parecer una obviedad, pero es importante que chequeemos que lo que estamos buscando esté presente en nuestra base de datos. También, para evitar una interpretación errónea de los resultados obtenidos por este tipo de programas, es importante conocer los límites de detección con los que funcionan. Existen muchas bases de datos, ¿sí?, que vimos para determinar muchísimos genes o para la búsqueda de muchos genes, y herramientas que tienen distinto nivel de complejidad a nivel informático. Entonces es muy importante que tengamos los objetivos claros de lo que queremos hacer. Saber qué estoy buscando, dónde lo estoy buscando, a partir de qué y para qué. Utilizando la misma herramienta podemos obtener resultados distintos dependiendo del input y dependiendo de la base de datos que estamos utilizando. Esto último está estrechamente relacionado con lo que estábamos hablando en el primer punto, pero también dependiendo del input del que partimos, ¿sí?, los resultados pueden ser distintos. Es decir, no va a ser lo mismo utilizar reads que utilizar contigs, o reads que estén cortadas, ¿sí?, por streameadas, versus reads crudas, o utilizar distintos ensambles obtenidos por distintos softwares. Cuando observamos poca concordancia entre resultados feno y genotípicos, por ejemplo hablando de la resistencia a antimicrobianos, esto se puede ver a la existencia de mecanismos de resistencia a antimicrobianos desconocidos, ¿sí?, al límite de detección inadecuado a partir de datos de WGS en el caso que tengamos poblaciones heteroresistentes, o también por errores en los ensayos fenotípicos. Y por último, remarcar que existe una necesidad vital de estandarizar los flujos de trabajo o pipelines y las bases de datos para poder predecir resultados fenotípicos basados en datos genómicos. Bueno, muchas gracias por su atención y les dejo acá abajo mi mail para que me escriban por cualquier consulta que tengan, algo que no haya quedado claro, y si no también me pueden escribir a través del campus.